justificaciones de que, claro, lo que se hace con los países árabes, la injusticia en el mundo y todo lo que queramos. Lo que digo es que nada justifica que tú vayas a una ciudad, te metas en una sala de fiestas como Bataclan de París, asesines a un montón de personas a sangre fría, o te vayas al Stade de France, al estadio de Francia, donde juega el Paris Saint-Germain y la selección francesa habitualmente, y pretendas cometer un atentado masivo de personas como tú o como yo el otro día en San Mamés. Pues no me parece. Que luego hay razones que pueden explicar que esta violencia por parte del yihadismo si esto no está justificado, se haya exagerado y tal, seguro que las hay. Pero esto no está justificado por parte de ninguno de los dos, ¿sabes? Los dos tendrán sus razones, pero ninguno de los dos justifica para que empiecen a matar gente, ¿sabes? Lo que te digo. No hay justificación Si para yo eso. entiendo que desde tu visión de niño, que Francia vaya y bombardee con sus Mirage las posiciones de los terroristas en Siria y en Irak, teniendo en cuenta que seguro que además de terroristas morirán otro tipo de personas, pues tampoco está bien. Pero de alguna manera tendremos que defendernos de los que vienen a cortarnos el cuello, ¿no? Sí. Pero, mira, para eso están los presidentes, y tú antes me decías que por qué tienen tanto poder los presidentes, ¿no? Que qué me parece a mí. Y te explicaba, pero ahora lo voy a explicar abiertamente, que es que tú, cuando das un voto, ¿no? Tú a la hora de dar un voto para elegir un presidente de algún sitio, de alguna comunidad, de algún país, cada uno tiene un poder dentro de esa comunidad o de ese recinto. Pero ese poder, al escribir el voto o al dar el voto, todo el poder que tú tienes se mete en ese voto, y para la persona que se lo das tiene todo tu poder más el de las personas que le han votado, y al final tiene el poder de toda la comunidad. Y si esa persona decide bombardear un sitio, pues tú has decidido bombardear porque tú le has votado a ese. Sí. Si una persona decide atacar Bataclan con ametralladoras, bueno, aunque en ese caso no es un presidente, pero imagínate que es el jefe de los yihadistas, pues alguien le habrá dado ese poder. ¿No? 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 A mi modo de ver no es lo mismo. No es lo mismo que un país entero como es Francia, o en el porcentaje que sea, elija un presidente de la República como es François Hollande. Un momento. No es lo mismo eso, que efectivamente después es el ejercicio de la violencia legítima de un Estado en función de unos ciudadanos y ciudadanas que han votado para ser defendidos también, para tener sanidad, para tener educación, pero también para tener seguridad. No es lo mismo, puede ser una medida equivocada por parte del presidente, pero no es lo mismo que ese presidente tome una decisión respaldado por unas urnas a que un grupo de yihadistas, en base a una interpretación absolutamente loca del Corán, decida ir a Francia a asesinar personas inocentes. Que igual me he explicado mal, pero si te pongo un ejemplo, y estamos hablando de Estados Unidos contra Francia, los dos presidentes tienen poder, ¿no?, que le ha otorgado a la gente que le ha votado. Sí. Y al final ninguno de los dos tiene más razón o menos. Los dos tienen el mismo poder. A lo mejor Francia ha cogido y ha atacado de repente y los estadounidenses tienen razón porque no han respondido. Pero en ese caso, si los dos atacan, ninguno tiene más razón, ninguno tiene más nada. Y al final... Pero estás hablando de una guerra entre dos países, y en ese sentido yo ahí casi coincidiría contigo, casi siempre, ¿sabes? Porque en la Segunda Guerra Mundial, que ya la llegarás a estudiar, hubo un señor que se llamaba Adolf Hitler, muy peligroso, ¿vale? Un asesino, un genocida, que fue elegido en las urnas, pero que terminó convirtiéndose en un genocida. Bueno, lo era desde el principio, en ciernes, pero terminó comportándose como tal, y los países hicieron una guerra. Vaya, ahora nos entra por aquí una llamada al Mac. Los países le hicieron una guerra a Alemania, ¿vale? Pero indudablemente entiendo tu diferencia. Antes me hablabas de los efectos colaterales, de los efectos, ¿cómo decías? Secundarios de la democracia. Es como una enfermedad, ¿sabes? Es como cuando tú te tomas unas pastillas o algo que tienen efectos secundarios. Tú, al otorgar tu poder a alguien,
puede tener efectos secundarios de que si alguien no utilice bien tu poder, de que se le suba a la cabeza y haga cosas por las que tú no le has otorgado ese poder. Espera. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que igual no es el más adecuado para algunos oyentes, pero me la voy a jugar. Yo, por ejemplo, si le doy mi voto a Rajoy, ¿no? Por decirlo así, Rajoy con mi poder puede hacer lo que quiera, ¿no? O sea, yo le doy mi poder, él va a elegir lo que va a hacer. Yo le doy mi poder para hacer lo que él ha prometido. Pero si él hace lo que no ha prometido, esto es por poner un ejemplo, pero si él hace lo que él no ha prometido, pues al final es un mentiroso que está haciendo lo que le da la gana y va a terminar pues en esto, en una guerra. La gente igual no le ha otorgado su poder a este para que bombardee esto. Aunque igual está haciendo bien, ¿Tú no crees que los franceses y las francesas le han dado el poder a su presidente de la República para que defienda su seguridad? Sí, de hecho lo han otorgado para eso. Igual no era lo más adecuado, igual si era lo más adecuado, pues igual también. Pero luego, si terminan entrando en una guerra, los efectos secundarios de la democracia en ese caso serían de que no va a salir solo afectada a Francia esa guerra. Va a salir toda Europa afectada. Sí, estoy de acuerdo. Y en ese Pero caso, es que el terrorismo que se ha practicado en París el otro día también afecta a toda Europa. En ese caso, el efecto secundario en ese caso sería que tú, por otorgarle el voto a François Hollande ha bombardeado Siria y Siria ha respondido con una respuesta para toda Europa. No, pero no responde Siria, cariño. Bueno, a ver, responde los Esto yihadistas. No es una guerra entre Francia contra Siria e Irak. Ya. Es una guerra en la que yihadistas radicales se están haciendo cada vez con más territorio en Siria y en Irak, ¿vale? Y en teoría Francia, Rusia y algunos otros países están intentando impedir que esta gente tome el control de una parte importante de Oriente Próximo. Ciertamente esto es mucho más complejo que lo que podemos hablar en un podcast como este, en el que conversamos un padre de 47 con un hijo de 11, ¿vale? O sea, tiene mucha más trayectoria y hay muchísimas opiniones. Y yo prefiero dejarte que tú pienses por ti mismo y que digas lo que quieras, pero algunas cosas sí que creo que es importante que las tengas claras. Y además, ni tan siquiera esto, a mi modo de ver, se parece a algunos otros fenómenos de violencia terrorista que nosotros hemos podido vivir cerca. En donde, aunque fuera con personas un poco descerebradas, había algo que ganar y que perder por parte de todos y cabía quizás la posibilidad de una cierta negociación. Aquí hay poca negociación, porque aquí lo que tenemos enfrente es una gente que cree que nuestra civilización es algo malo, que nuestra forma de vida es una forma de vida para ellos rechazable y que nos quieren imponer su forma de vida, su religión y su manera de entender las cosas. Y si no la aceptamos, nos cortan el cuello o nos ametrallan en una sala de fiestas. A ver, eso está bastante mal. Sí, eso, seguramente Francia... Eso está absolutamente mal. A ver, yo estoy así por poner igualdad entre los dos, esto. Pero yo, en mi opinión personal... Pero ¿por qué crees que hay que establecer un cierto paralelismo o igualdad entre la violencia que ejerce un Estado como el francés y la que ejerce una organización terrorista? Porque si quieren llegar a un acuerdo para terminar con esta guerra y poner fin, va a haber que tener una igualdad entre los dos países, una razón entre los... Pero esto no es entre países. Bueno, se me está yendo. Va a haber que tener una igualdad entre los dos, una razón entre los dos para tener que dejarlo, y va a haber que colaborar. Si tú dices, yo tengo la razón y tú no, ¿por qué lo has hecho? Entonces no va a haber ningún acuerdo. Yo eso lo entiendo, cariño, y en el fondo de ese debate creo igual lo mismo que tú, que cuando hay un conflicto las partes tienen que intentar ponerse de acuerdo. La dificultad y la novedad, en cierta manera, en este conflicto es que una de las partes tiene tal punto de descerebre que no quiere ningún acuerdo de nada. Ya. Pero, a ver, lo que yo estoy diciendo es obviamente ilógico porque jamás van a meter a un yihadista en unos tribunales, pero de alguna manera... Sí, no, yihadistas ha habido en los tribunales. A lo que no van a meterle a un yihadista
es en el camino de pensar con un cierto raciocinio. Se habla de que utilizan drogas, que le sacan completamente de sus casillas, que hacen que no se den cuenta que lo que están matando son seres humanos. Es decir, estamos hablando de gente que está muy loca. Que yo no digo que los países, insisto, a lo largo de la historia no hayan cometido tropelías. Francia también. Lo que digo es que en este caso, y aunque haya muchas razones que pueden explicar lo que está ocurriendo y el surgimiento de este fenómeno terrorista, eso no impide, a mi modo de ver, que haya que luchar con todas las armas a nuestro alcance para que no puedan hacer lo que han hecho en París el otro día. A ver, que yo estaba diciendo esto por lo que te acabo de explicar, pero que yo, en mi opinión personal, pienso que Francia tiene la razón, ¿no? O sea, Francia, sin duda alguna, en mi voto, tiene la razón. Pero ya te he explicado que para llegar a un acuerdo, pues va a haber un punto de igualdad. No. ¿Cómo resolvéis los conflictos cuando estáis en clase y hay un problema entre dos niños? A ver, no tiene nada que ver. Es perdón y ya está, ¿sabes? Pero... Y los dos, más o menos, o las dos, tenéis un poco la idea de querer perdonar al otro y de llegar a un acuerdo. No te creas, había algunos que, intentando resolver algún problema en clase, se ha intentado pegarle al otro y la profesora ha tenido que separar, pero en el fondo sí, o sea, se piden perdón y ya está, o sea, no tiene nada más. No tiene nada que ver con lo que está ocurriendo entre los yihadistas y Francia. Pero no sé si has hecho una buena comparación porque... Tú te das cuenta que la situación no es la misma. No, porque pedir perdón no es... Sería como ir a una sala de tribunales y decir, ¿hay acuerdo? Sí, hay acuerdo y ya está. Pero es que no es así la cosa. No es así. No, yo creo que no. Y es verdad que la democracia tiene efectos secundarios. Estoy de acuerdo contigo. Pero bueno... No es la primera vez que ocurren este tipo de cosas. En España, el día antes a que tú naciste, el 11 de marzo del 2004, hubo un atentado en unos trenes de Renfe de cercanías en donde murieron 191 personas. En Nueva York, en el año 2001, en 11 de septiembre del 2001, las Torres Gemelas. Hubo un atentado contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono. En Londres, en unos autobuses. Seguramente y por desgracia seguiremos viendo este tipo de fenómenos porque es muy difícil de controlar a alguien que en un momento dado con unos explosivos o con un Kalashnikov, que es un fusil relativamente fácil de comprar en el mercado negro, se pone en medio de una plaza a disparar. De hecho, las Kalashnikov, ¿sabes quién se las vendió a los yihadistas? ¿Quién? François Hollande. Él en persona. Sí. ¿Tienes información fidedigna de que esto ha sido así? No, sí, eso es en abierto. Eso es en abierto. La información ha sido en abierto, eso. Ya. Bueno, pues si tú lo dices, será algo de esto habrá. Así que al final, no sé si Francia quiere que no haya guerra o si Francia está defendiéndose para que luego cuando empiece la guerra se ponga del lado de los yihadistas y que no se quiera a toda Europa. Es que no sé qué parece esto, de verdad. Bueno, es complicado. Bueno, tenemos que ir acabando porque llevamos ya 20 minutitos, que luego con la edición se nos irán a 21 o 22. Vamos a dar las gracias a todas las personas que nos escuchan. ¿Te parece? Y me has dicho antes que alguien te escribió un comentario por Twitter. Uh-huh. Sí, Nuria, se llama Nuria. En Twitter es @isgoria. Me has dicho que es una chica ciega. Es una mujer ciega. Efectivamente, que, bueno, los ciegos como tienen... Los que son ciegos completos no ven y los que tienen un déficit visual importante ven con muchísima dificultad. Son personas que consumen mucho entretenimiento y mucha cultura. ¿No? Sí. También la leen a través del braille. Ya hablaremos un día de esto. No, sí, ya sé lo que es. ¿Sabes lo que es? Leen como con el dedo. A mí se me leen muy con el tacto. Bueno, pues... es verdad que hacen eso, pero también escuchan mucha radio y escuchan mucho podcast. Entonces, Nuria, @isgoria en Twitter, a la que saludamos y agradecemos su comentario cariñoso, nos informaba por Twitter que había descubierto nuestro podcast escuchando la cuña que
@Emilcar metió en su programa Promo Podcast, que es un podcast que hace